Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta celebración, esta gran celebración de la primera comunión de estos pequeños. Les damos una cordial bienvenida a nombre del Padre Jim, nuestro celebrante esta mañana, y de nuestro párroco, el Padre Bob. Y nada más para darles un recordatorio breve de la directriz que tenemos en este momento, que es que el canto lamentablemente no puede ser comunitario. Les pedimos amablemente que no canten por la seguridad y para evitar la propagación de cualquier virus, ¿no?, que pueda haber. Entonces es una medida que estamos tomando. Yo voy a cantar algunas canciones, canten con su corazón y con su alma y unámonos a estos chiquitos en este día tan importante en su vida y su jornada de fe. Los invito amablemente que se pongan de pie para dar inicio a esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos hoy. Este es un gran día de celebración, especialmente por mis hermanos y hermanas en Cristo, que estaba esperando por este día para recibir Cristo en su santo cuerpo y de su santa sangre también. Y hoy, junto con la Iglesia, estamos aquí de dar gracias a Dios por el regalo de su Santísima Eucaristía. Entonces, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, entre ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que, quienes anunciamos lleno de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de su salvación,
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de mi carne vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis hermanos y hermanas, otra vez, felicidades. Ese es un gran día. Ese es el día que Dios quiere ofrecer por su bondad,
por su salvación, pero también por una nueva experiencia de su fe católica. Porque hoy, en este día, ustedes van a recibir por la primera vez la Santa Comunión. Y cuando recibimos el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, cuando recibimos la Santa Eucaristía, hay una otra palabra por la Eucaristía, es la Santa Comunión. Y este es un entendimiento de la Iglesia en que cuando recibimos el cuerpo de Cristo y de su sangre, estamos en unión con Dios. Tenemos la oportunidad de recibir Cristo y Él puede recibir nuestra fe, esperanza y amor. Y este es el deseo de Dios, que su gente está conectado a Él, una unión en Cristo. Y hoy por la primera vez ustedes van a recibir esta comunión y ustedes van a recibir nueva vida en Cristo. Porque en la fuente del bautismo, ustedes recibirán una nueva identidad, como un hijo amado de Dios Padre o una hija amada de Dios Padre. En su propio bautismo, Dios dice, tú eres mío, tú eres mi hija o mi hijo. Ninguna persona en este mundo puede cambiar eso. Y hoy, en una continuación de la vida de Cristo, ustedes van a recibir nueva gracia, nueva vida. Porque este es el punto del Evangelio de hoy. Cristo dice, si hay personas que no comen mi carne, si hay personas que no beben mi sangre, ellos no tienen vida. Pero las personas que comen mi carne y beben mi sangre, ellos tienen vida ahora, en este mundo, y la vida eterna en los cielos. Entonces hoy, esta celebración no es aburrido. Nuestra participación en esta misa no es aburrido. Es una celebración de la vida. En primer lugar, la vida de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Vamos a recibir su vida y vamos a compartir en su vida en esta misa. Y para ustedes que van a recibir Cristo por la primera vez, ustedes pueden recibir nueva alegría en Jesucristo. Entonces, como yo dije ante la misa, estoy muy honrado de celebrar esta misa para ustedes, para celebrar junto con ustedes y de sus familias. Es un gran día por la vida de la Iglesia, porque Cristo puede ofrecer nuevamente su cuerpo y sangre por sus beneficios y de su gloria. Si hay personas que están aquí que no pueden recibir, que no están en unión con Dios o por su Iglesia, ustedes están bienvenidos a rezar juntos con nosotros. También hay una otra oportunidad de escuchar la palabra de Cristo y de considerar bien nuestras vidas. Si es necesario de regresar a Dios por la confesión, pásenle. Si hay una oportunidad de reflexionar sobre su vida, sobre la posición de Dios en su vida, hoy es una nueva oportunidad. Y también para las personas que pueden comulgar conmigo, con esos niños, también es una nueva oportunidad de rezar por la unión, por la Iglesia y las personas en este mundo, para rezar por la conversión del mundo, de católicos y las personas en este mundo también. Lo que podemos escuchar la palabra de Dios, lo que podemos honrar los deseos y voluntad de Dios por la unión en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces sí, en este día, alegremos juntos en Cristo. Alegremos por esos niños que van a recibir nueva vida en Cristo. Y también en esta misa vamos a rezar por la unión en Jesucristo para honrar el deseo de Dios y de su voluntad. Comunión entre Dios y su gente. Comunión entre Dios y su iglesia y también la comunión entre Dios y este mundo. Necesitamos nuevamente la gracia de Dios, necesitamos su amor y de su misericordia. Pero también, más de eso, necesitamos Cristo, su vida, su promesa de la salvación y una participación hoy en la vida eterna. Porque ustedes van a recibir en sus manos Dios vivo. Ustedes van a recibir en sus manos Cristo.
y en sus almas y sus corazones Cristo pueden entrar y permanecer para siempre. Entonces, felicidades. Es un gran día y estoy muy honrado de estar aquí con ustedes. Pero después de esa misa, después de esta comunión, continúa a vivir en esta fe. Practica la fe con su familia y continúa a regresar a la misa de recibir Cristo. Porque Cristo quiere ofrecer su vida, sus bendiciones para ustedes. Pero Cristo quiere recibir su fe, su amor, su esperanza. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les ama y que Dios continúe a salvarle por su gracia, por su fortaleza y por su gloria para siempre. Amén. Todos de pie, por favor. Y con gran expectación en la misericordia y gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a ofrecer nuestras peticiones. Y la respuesta es, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, especialmente en este día, lo que podemos honrar a Dios por nuestras oraciones y vidas y reciba a Cristo nuevamente por su gloria y nuestro beneficio. Roguemos al Señor. Por nuestro mundo y especialmente este país, lo que la paz de Cristo pueda entrar nuevamente en los corazones, en las personas que viven aquí y que visitan aquí. Roguemos al Señor. Por mis hermanos y hermanas en Cristo que va a recibir la Santa Eucaristía hoy, lo que Dios puede abrir sus corazones de recibir nueva vida y bendiciones. Roguemos al Señor. Por todas las personas que están sufriendo por enfermedades, lo que Dios puede ofrecer nueva fortaleza por su salvación y por su bondad. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y familia que están muertos, lo que ellos pueden recibir la salvación eterna en los cielos y perdón por sus pecados. Y por la intención de esta misa, por los primeros comunicantes hoy, roguemos al Señor. Señor Dios, demos gracias por el regalo de su Hijo Jesucristo. Demos gracias a usted por la vida eterna de Él. Abra nuestros corazones y respire nuevamente su gracia y viva con Cristo en este mundo como una experiencia de vida eterna en los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que, a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adorarán cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. ¿De sus rodillas, por favor? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su tu resurrección. resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alan Vigneron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormirán en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivirán en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Motivo de juicio con razón, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo, como medio de salud. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, voy a ofrecer la primera comunión primero a los comunicantes. Entonces, ellos van a pasar primeros y después, si hay personas aquí que no son católicos o no pueden recibir la Santa Comunión, ustedes pueden permanecer en sus bancas o si quieren, ustedes pueden pasar enfrente como eso y puedo ofrecer una bendición para reconocer su fe en Jesucristo. Pero por mis hermanos y hermanas, ese es el momento. Ustedes están esperando por ese momento y Jesucristo va a visitarles en su santo cuerpo y sangre también. Entonces, pasen frente con gran gozo y especialmente con gran confianza en el amor de Jesucristo para ustedes. Nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Un mismo pan se nos da. Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, que nos une familia y nos llena de Dios, el pan de la vida y el amor.
se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme. Para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final.
Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que, por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, se estrechen entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señora Lidia, ¿hay avisos? ¿No hay avisos? Ok. Otra vez, felicidades a ustedes. Es un gran honor de participar en esta Santa Eucaristía con ustedes. Y por nuestros primeros comunicantes, un aplauso para ellos, ¿no? En particular, quiero decir gracias a ustedes por su paciencia, porque sí, este tiempo es diferente, esta celebración es tan diferente, pero es el mismo Jesucristo, su vida para nosotros, y otra vez felicidades, y espero lo que ustedes puedan practicar la fe juntos aquí. Y para las personas que están visitando, recuerden, cada fin de semana en sábado tenemos una misa en español a las 6:30. También hay confesiones cada sábado a las 9 si necesitan confesarse, o hagan una appointment conmigo durante la semana. Pero gracias a ustedes, felicidades a las papás de los primeros comunicantes, de sus familias, y después de esta misa la celebración va a continuar por sus fiestas, no de mí, pero felicidades y demos gracias a Dios por sus bondades. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María,